Como decía, casi al final del vídeo anterior, existen también las funciones llamadas definidas a trozos. Las definidas a trozos, lo que he dicho que es un ejercicio típico de estudio de continuidad, pueden ser de cualquier tipo, son como uniones de funciones más pequeñas, por decirlo de alguna manera. Entonces una puede ser una trigonométrica, otra puede ser una función racional, otra puede ser una función polinómica. Te puedes encontrar ahí una mezcla de las distintas funciones. Lo veremos. Esto no hace falta que lo copies ahora, pero tú te puedes encontrar una función que sea pues una cierta expresión si x es menor que 2, otra cierta expresión si x está entre 2 y 4, y otra cierta expresión si x es mayor que 4. Entonces lo que se hace, mayor o igual, lo que se hace es trocear el eje real y aquí poner funciones que pueden ser distintas. Ya digo que esto no es necesario que lo copies ahora porque estas funciones las vamos a trabajar hasta la saciedad, o sea que saldrán y las veremos. Esta podría ser una polinómica, esta podría ser una racional, esta podría ser pues raíz de x, me lo estoy inventando. Entonces perfectamente ahí podemos tener como una especie de collage, tenemos una unión de tres funciones que dan lugar a una nueva función en donde actúa cada una de estas en el ámbito en el que corresponda. Eso lo veremos con mucho detalle porque, insisto, los límites y la continuidad lo estudiaremos de todas las funciones, pero especialmente de las funciones definidas a trozos. Es el ejemplo canónico. Lo que te quiero decir es que es como si fuese ejercicio de examen. Es ejercicio de examen. Bueno, una vez recordadas muy por encima los tipos de funciones, van a ir apareciendo, o sea que no hay ningún problema. Vamos a ver ahora lo que es el dominio de una función. El dominio de una función es un conjunto, es el conjunto de puntos que tienen imagen. Dominio de una función es el conjunto de valores x reales tales que existe un i real con i igual a f de x. Esa es la definición de dominio de una función. Vamos a ver, despacio. Trabajamos con lo que se llama funciones reales de variable real. Funciones reales de variable real. Se nombra primero el conjunto de llegada y luego se dice que la variable es real. Entonces, este es el esquema de las funciones. Esto lo habrás visto escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que f, la función, va del conjunto de los números reales al conjunto de los números reales. Los números reales son cualquier número que nos podamos imaginar. Menos 2, un tercio, raíz de 7, el número pi, el número e. Cualquier número de esos, en principio, lo podemos tomar como valor original x, irnos a la función y sustituir. Por ejemplo, los polinomios, que no tienen ningún problema en cuanto al dominio. Un polinomio podría ser x al cubo menos 2x al cuadrado más x más 5. Eso es un polinomio y yo, si quiero, puedo hacer una tabla de valores con valores muy sencillos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, o puedo empezar a sustituir un medio. Lo puedo hacer, no hay ningún problema. Y entonces, ¿qué estoy calculando? Estoy calculando la imagen de un medio. Y allí donde aparezca la x, sustituiré en la expresión y me puede dar, pues, 5 tercios, por decir algo. También puedo sustituir números negativos, puedo sustituir menos 3. Puedo sustituir menos 3, hacer las operaciones y que me dé menos 18. Pero también puedo sustituir el número raíz de 2. Raíz de 2 es uno de estos números que no acaban nunca. Es un número decimal infinito no periódico. Raíz de 2 al cuadrado es 2, entonces ahí se me simplificaría. Pero aquí no y aquí tampoco. Y tendría que cargar con el resultado raíz de 2. Y luego, si me apetece, pues con la calculadora sacar un resultado decimal y ponerlo con una cierta aproximación. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo sustituir
cualquier número que me apetezca, por extraño que sea. Eso es lo que significa que la x esté en el conjunto de los números reales. El valor original que yo sustituyo, el valor de la variable independiente, puede ser cualquiera, en principio cualquiera. Tengo libertad para escoger números por extraños que parezcan. ¿Y qué va a ocurrir con el resultado? Pues que también va a ser números los que sean. Por ejemplo, esto me lo estoy inventando, el resultado de sustituir raíz de 2 aquí podría dar como resultado 3 raíz de 2 menos 5, que también es un número de estos que no acaban nunca. ¿Vale? Es un número irracional. Entonces, le damos los valores que queremos y nos devuelve los valores resultantes de la operación, que también serán números reales. Función real de variable real. Esa es la nomenclatura que se utiliza. La nomenclatura que se utiliza. Si en vez de llamarla f de x la llamo y, estoy en las mismas. No vamos a hacer diferencia. Yo escribiré indistintamente y f de x. Entonces, en realidad, los valores x son los que están en el conjunto de partida, los valores y son los que están en el conjunto de llegada. Por eso lo usaré indistintamente, he dicho que usaré indistintamente y así lo haré, y f de x, pero yo en realidad prefiero la notación funcional, es decir, prefiero esto. Cuando trabajo con funciones prefiero escribir f de x igual a, pienso que es un poco más riguroso, porque los valores x son los originales y los valores y son las imágenes. Entonces lo que los conecta en realidad es una operación o función que viene dada por una expresión matemática que nos escribirán, que nos darán. ¿De acuerdo? Entonces, esa función puede ser un polinomio o puede ser una función cualquiera de las que te he indicado antes. Podría encontrarme con un cociente de polinomios, con una raíz, con una exponencial, con un logaritmo, con un seno o un coseno. ¿Qué es el dominio de la función? Pues el dominio de la función atañe al conjunto original, que es el conjunto de los números reales, y el resultado también está en el conjunto de los números reales, pero atañe a los valores originales. El dominio es los x pertenecientes al conjunto de los números reales, es decir, los números reales para los cuales exista una y aquí que sea el resultado de su imagen. Más bien que sea el resultado de aplicar la función al valor x. Es decir, yo tengo un valor x1, lo sustituyo en la función un medio y me da un cierto resultado. Ese resultado es la imagen del valor x1. Entonces, ese valor x1 estaría en el dominio, porque tiene imagen. El dominio es el conjunto de puntos que tienen imagen. El conjunto de puntos de los números reales de las x que tienen imagen. Eso es lo que quiere decir el dominio. Escríbetelo con palabras. Es el conjunto de los números reales que tiene imagen. Entonces hay funciones que no tienen ningún problema, que el dominio son todos los números reales. Eso lo vamos a ver ahora. Como por ejemplo los polinomios. Yo puedo sustituir cualquier número que me apetezca en un polinomio. Siempre podré calcular la imagen. Pero con el resto de funciones no siempre sucede así. El dominio es el conjunto de valores x que tienen imagen, para los que existe una y, que es el resultado de f de x. Entonces, si yo al sustituir un medio me diera, me lo estoy inventando, 3 medios, pues este es el valor i, que es el resultado de f de x. Ahí lo estamos viendo. Este es el resultado i, ¿vale?, que ha salido de sustituir un medio en las distintas x que tenemos en la expresión. Lo que manda es la expresión matemática, que es la función. La función será una expresión o un conjunto de expresiones que me dará el criterio por el cual, al sustituir un valor x, obtengo otro valor y. Esa es una función, esta es otra función distinta, que tendrá otras características. Si yo la divido entre otro polinomio, será otra función distinta, que tendrá otras características.
¿De acuerdo? Es lo fundamental. La expresión matemática de la función es lo fundamental porque eso es lo que nos dará pie a averiguar cuál es el dominio, al estudio de los límites, al estudio de la continuidad. Entonces, cuando trabajamos con funciones reales de variable real, nos va a interesar cuáles son los x que podemos sustituir. Y insisto, uno puede pensar, bueno, pues puedes sustituir, tú mismo lo has dicho, el número que te dé la gana. Sí, he dicho el número que nos dé la gana en principio, pero podríamos encontrarnos con esta situación, con una función. Esta es la llamada función de proporcionalidad inversa. Y yo aquí puedo sustituir los números que me apetezca, en principio. Puedo montar una tabla de valores y decir menos 2, 1 partido menos 2 es menos 1 medio, menos 0,5. Menos 1, 1 partido menos 1 es menos 1. 0, 1, 2, 1 daría 1, 2 daría 1 medio. ¿Qué pasa con el 0? 1 partido 0. Eso no existe. ¿Cuánto es 8 partido 2? 4. ¿Por qué? Porque 2 por 4 da como resultado 8. Una división es la operación contraria a la multiplicación. ¿Cuánto es 8 partido 0? Dime un número que multiplicado por 0 te dé como resultado 8. No existe. Es una E invertida y tachada. Es como se quiere decir en matemáticas que algo no existe. No es un número real. Esto no es un número. Esto en el contexto de los límites, será infinito. Pero como número real no es un número real. ¿Vale? Cuando demos límites aparecerán expresiones así, pero en un contexto distinto al que estamos haciendo ahora. Yo lo que quiero es sustituir y operar. Y aquí, si sustituyo el 0, no puedo operar. 1 partido 0, eso no se puede calcular. Si lo intentas con la calculadora te dirá error matemático. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Que decíamos, bueno, pues yo a la variable independiente, si recibe el nombre de variable independiente, es que puede ser cualquier número. Sí, pero puede estar restringida a ciertas limitaciones. ¿Por qué? Pues porque nos puede llevar a una operación que no se pueda realizar matemáticamente. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo escribiríamos el dominio de esta función? Porque cualquier otro valor se va a poder sustituir sin ningún problema. Yo puedo sustituir 0 con 1, por ejemplo. Puedo sustituir 0 con 1, por ejemplo, y 1 partido 0 con 1 me dará 10. Ojito, porque en ocasiones uno piensa, una división siempre me va a dar un número más pequeño que el numerador. No tiene por qué. Si el denominador es muy pequeño, el resultado puede ser muy grande. Si sustituyo x por 0,1, te aconsejo que lo hagas. 1 partido 0,1, te vas a la calculadora y verás cómo te pone 10. Es verdad. ¿Cuántas veces está incluido una décima en la unidad? 10 veces. 0,1 por 10 es 1. Una décima está incluida 10 veces dentro de la unidad. Entonces, escribiremos esto. El dominio de la función son todos los números reales excepto el 0. Y lo pondremos entre llaves para indicar que únicamente ese valor es el que está excluido. Todos los demás sí que tienen imagen. Yo aquí puedo sustituir cualquier número que se me ocurra excepto el 0, porque el 0 no me conduce a una operación matemática válida y el resultado no existe. El resultado no es un número real, por lo tanto no se cumple esto. El valor 0 de x no tiene un i que sea el resultado de su imagen. Por eso 0 no pertenece al dominio y diremos que el dominio es todos los reales excepto el 0. Vamos a insistir más en eso y vamos a ir viendo tipo por tipo de función los problemas que tiene con el dominio.